Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven. Hoy es sábado, día de enseñarles a ustedes la palabra de Dios. Y como siempre les he dicho, ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. Les va a hablar un pecador, César Arturo Arias. Soy laico de la Iglesia Católica. Me reconozco ante ustedes y ante Dios como un pecador. Y como un pecador les voy a predicar la palabra de Dios. Y lo tengo que hacer así, sencillamente para quitarle ese vicio a los hermanos separados y a los malos católicos que creen que la salvación de ellos está porque ven los pecados de los demás. Por eso se salieron de la Iglesia Católica, porque como ven los pecadores, malos católicos, que después de haber ido a misa van y le pegan a los niños, insultan a la mujer, es un mal vecino, algunos se van hasta pa' cristales, casa show y se van a beber y otros se vuelven unas porquerías en la calle, pero son católicos y creen que porque ellos son malos católicos entonces Dios los va a salvar y ellos se van a salvar porque tienen como referencia a esos malos católicos. Se condena a ese mal católico y se condena a ese protestante por haberse salido de la Iglesia Católica. Por lo tanto, yo me confieso pecador ante ustedes para que ustedes se den cuenta que lo que yo voy a leer es la palabra de Dios, no es la palabra de César Arias. Por lo tanto, lo que yo voy a decir va para ustedes y va para acá, para mí. Por lo tanto, lo único que nosotros debemos hacer es mirar a Cristo, no mirar para los lados. Si ese peca, a mí qué me importa. Si ese allá peca, a mí qué me importa. Yo voy es para donde Cristo, derechito para donde Cristo. Lo que haga Cristo lo hago yo. Si Cristo me dice algo, eso lo obedezco. Pero es que mire, Señor, es que mire, usted dice esto y mire ellos cómo se comportan. ¿Y qué? ¿A usted qué le importa? Usted compórtense como yo le digo. Allá ellos sí se condenan. ¿Usted acaso se va a salvar por el pecado de ellos? ¿O usted cree que se va a condenar por lo que pecan ellos de allá? No, usted se salva por sus propios pecados, no por los de los demás. Deje de mirar para los lados. Guíese solamente por la palabra de Dios y se salvará. Pero no mire el pecador, no mire a los pecados. No juzgue y no seréis juzgados, no condene y no seréis condenados. Mire solamente a Cristo y así te salvas y reconoces que la única doctrina que fundó Cristo aquí en la tierra es la de la Iglesia Católica, que fue la que le enseñó a Pedro y a todos sus discípulos desde los 30 años hasta los 33. Y les dijo, vayan y enseñen a todos los pueblos, a evangelicen a todos los pueblos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y eso es lo que la Iglesia Católica ha venido enseñando estos 2000 años. Por eso la Iglesia Católica es perfecta en su doctrina. Vamos a leer, persinémonos muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colosenses 1, 21-23. Dios os ha reconciliado para haceros santos sin mancha. Hermanos, antes estabais también vosotros alienados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, habéis sido reconciliados. Y Dios puede admitiros a su presencia como a un pueblo santo, sin mancha y sin reproche. La condición es que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza que escuchasteis en el Evangelio. Es el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, y yo, Pablo, fui asignado a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Colosenses, Pablo le habla a los Colosenses 1 del 21 al 23 y les dice esto. Vea, ustedes antes, me gustó esta frase que no la había escuchado, alienados de Dios o alejados de Dios. Vosotros estabais alienados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. No había uno solo que se salvara.
Y no hay uno solo que se salve en estos momentos cometiendo pecados. No hay uno solo que se salve cometiendo pecados. Porque son enemigos de Dios. Todo pecador es enemigo de Dios. Pero antes, en el Antiguo Testamento, no había uno solo que se salvara, porque tenían que cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra. Y si cumplía 9 y fallaba en uno, se condenaba por todos. Entonces no hubo uno solo que se salvara. Todos condenaditos iban a parar al purgatorio, vamos a decirle así. Pero vino un hombre que se llama Jesús y entregó su vida como cordero para la salvación de nuestros pecados. Ese hombre llamado Jesús es el Cristo que dio su vida para salvarnos a los pecadores. Y por eso es que dice esta escritura que gracias a la muerte de Cristo en su cruz, ahora en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, habéis sido reconciliados y Dios puede admitiros a su presencia como a un pueblo santo, sin mancha y sin reproche. Jesucristo dio la vida por todos nosotros, por eso Él es el único mediador. Mediador significa que fue el único que fue capaz de dar la vida por los demás para la salvación de sus pecados. Por eso Jesucristo es el único mediador. Y ahí es donde tienen los problemas los hermanos separados. Yo ya soy salvo. Yo no es sino decir, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y ya yo soy salvo. Por eso yo no tengo que ir a confesarme con otro hombre, porque él es un pecador igual que yo, o es quizás peor. Y se inventaron esa teoría tonta que a veces uno se pregunta, ole, ¿quién sería el primer tonto que se inventó esa teoría, que la esparció por todo el mundo? Porque esa teoría es mundial. No, uno se pregunta, ¿cuál sería ese tonto? ¿Cuál de todos esos pastores de la antigüedad se inventó esa teoría de que yo no tengo por qué confesarme con otro hombre porque él es un pecador igual que yo y quizás peor? ¿Quién sería ese tonto? Yo no creo que haya sido Martín Lutero, porque Martín Lutero era un sacerdote y él sabía de todo esto. Eso debe ser algún otro pastor tonto después de Martín Lutero. Y engendró ese demonio por todas partes del mundo a tal sumo grado que hoy todo protestante que me está escuchando en estos momentos tiene como doctrina esa tontada que dijo ese tonto. Y ahora creen que porque Jesucristo murió en la cruz, yo ya no tengo que ir a confesarme con un sacerdote, porque ya Jesucristo entregó su vida por mí y murió en el Calvario y su sangre me limpia y me lava. Oigan a este. Eso es verdad, pero ahorita les voy a decir por qué y a quiénes, para que no piensen que es a todos. La condición es, oiga, puso la condición, puso condición, o sea que no todo mundo se va a salvar. Puso una condición, vean aquí, la condición es, para que los protestantes sepan que no todo el que aleluya y glorifica a Dios se va a salvar. La condición es, póngala cuidado, es que permanezcáis cimentados y estables en la fe. Permanezcáis cimentados y estables en la fe. Y entonces aquí viene el meollo del asunto. Si Jesucristo ordena que vayan, les exhala el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y ustedes dicen que no. Permanecieron cimentados ¿en cuál fe? Si Jesucristo dio una orden, ¿en cuál fe? Cimentados ¿en cuál fe? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, y quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Y ustedes reprochan eso, apostatan de eso y dicen que no, que eso se lo inventó la Iglesia Católica, que ahí no está Cristo. ¿Cimentados en cuál fe? ¿Cuál es la condición que dijo Jesucristo
para poder recibir el perdón de sus pecados, que permanezcáis cimentados en la fe. ¿Y ustedes están cimentados en cuál fe? En la del pastorcito mentiroso que fue y los engañó y los engatusó con eso. Por eso ustedes se rían ahorita cuando yo les llamaba tontos. Y que quién fue el primer tonto que se inventó esa tontada. Y se reían ustedes. Porque están cimentados en cuál fe. Si Jesucristo va al final, cuando va para el cielo, les dice a ellos, vean, vayan y evangelicen a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces pregúntense en cuál fe es la que le enseñaron a ustedes. Y yo les voy a decir, qué pesar. Católicos hermosos que papá, mamá, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos los traían bien en el mundo. Les enseñaron, los bautizaron de niños, les hicieron la primera comunión, la confirmación, les enseñaron a ir a misa, les enseñaron a pedir perdón en el confesionario, iban y se confesaban y comulgaban y permanecieron en esa fe, estaban con Cristo todo el tiempo, hasta que vino el pastor mentiroso y los engatusó y les dijo, eso es mentira, no hay necesidad de ir donde un sacerdote a pedir perdón, porque el único que tiene poder para perdonar aquí en la tierra es Dios que está en los cielos, y ustedes no se sostuvieron en la fe. ¿En cuál fe estaban cimentados ustedes? No se sostuvieron, se fueron, se largaron con ese pastor mentiroso y ahora creen que están con una fe en Cristo cuando están alejados de la verdadera doctrina de Cristo, la que le dijo a sus discípulos, vayan y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado en esos 3 años. Y ahora ustedes están cimentados ¿en cuál fe? En la fe del pastor. Pues permítame decirles, ese pastor los está llevando a la condenación, porque un ciego, ¿cómo puede guiar a otro ciego? No caerán los dos al abismo. ¿Eso es palabra mía? Eso no es palabra mía. La condición es que permanezcáis cimentados y estables en la fe, e inamovibles. Esto lo dije yo esta semana. Vean, esto es tan terrible, muchachos, es tan terrible que Dios no obliga a nadie a permanecer en la fe en Cristo, no obliga a nadie, a nadie. Por eso ustedes han escuchado la frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues bien, ustedes estaban en la verdad y la verdad los hacía libres. Y libre significaba de que usted quiere creer en Cristo. Sí, pues van a creer por fe. Y eso fue lo que le dijo a Tomás. Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar, creen por fe. Por eso, el que es un católico, voy a decirles qué pensar. Los católicos son gente inocente, son corderitos llevados al matadero, corderitos. ¿Por qué? Porque Dios no obliga ni a un solo católico, no obliga ni a uno solo a permanecer en Cristo. No obliga a uno solo a permanecer en Cristo. Cada católico que está en la Iglesia Católica está ahí por fe e inamovible. Por fe, inamovible, por fe. Pero también dice la palabra que al que tiene fe, Dios le dará más fe para que se sostenga, pero al que no tenga, le quitará hasta lo que cree tener. Y por eso, el que no tenía fe, que son esos pobres católicos, que fue un pastor y les llenó la mente de unos absurdos, inmediatamente su fe le fue arrebatada. Y por eso Dios dice en uno de sus textos, Dios les ha dado un poder engañoso, con D mayúscula, para que crean en la mentira y así no sean salvos. Porque Dios les ha dado un poder engañoso, búsquelo en la Biblia, para que crean en la mentira y así no sean salvos. Y otra, Dios con D minúscula, porque el Dios que es Satanás con D minúscula de este mundo les ha cegado el entendimiento
para que no vean el resplandor del Evangelio. Eso le pasó a los malos católicos. ¿A dónde están esos malos católicos ignorantes? Un mal católico ignorante, seguro protestante. ¿Dónde están? En el protestantismo, creyendo que están en la iglesia de Cristo y que esa fe apartada de Cristo los va a salvar. Y aquí lo que dice, que la condición es que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza que escuchasteis en el Evangelio. Papá, mamá, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y toda su descendencia les venían enseñando bien el Evangelio, el que habían escuchado desde hace 2000 años para acá, toda su descendencia. Nosotros aquí los americanos, desde 1492 para acá, comenzamos a escuchar el Evangelio y nos lo enseñaron bien. Y Jesucristo le decía al Padre: Padre, te doy gracias porque le has revelado esto a los sencillos y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y ustedes eran sencillos, creían en la palabra de Dios, iban a misa, se confesaban, comulgaban, estaban en paz con Dios y Dios los bendecía todos los días, hasta que llegó el pastorcito mentiroso hace 15 días, otro hace 20 días, otro hace un mes, otro hace 2 años, 20 años. Por ahí escuché hasta una señora que dijo: César, yo ya llevo en este evangelio 30 años y a mí nadie me hará cambiar. Qué pesar. Es una de las damas que va a ser condenada, y no es porque yo lo condene, sino porque la palabra la va a condenar por haberse movido de la única fe que los podía salvar, haberse movido de la única fe. Es el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, y yo, Pablo, fui asignado a su servicio. Vamos a leer el Salmo: Dios es mi auxilio. Salmo 53. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre que es bueno. Me quedo con este último pedacito. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre que es bueno. ¿Cuál es ese sacrificio voluntario que debemos hacer? Ir y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es ese sacrificio voluntario, que ojalá fuéramos todos los días a la Eucaristía y estuviésemos libres de pecado para recibir la Eucaristía en gracia. Y vamos a leer San Lucas 6, 1, 5. Porque hacéis en sábado lo que no está permitido. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros, y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y no el sábado es Señor del hombre. El Hijo del Hombre es el dueño del día sábado, y no el sábado el dueño del hombre. Y esto es otra cosa que malinterpretan los adventistas en esta época. En el Antiguo Testamento, el sábado era que el día sábado no se podía trabajar porque era dedicado a Dios, porque 6 días tienes para trabajar y el 7º para descansar, y ese día es el que tú debes ofrecerle a Dios y todo esto. Y Dios lo creó para que le diéramos gracia a Él durante ese día, estuviéramos con Él, hiciéramos comunión con Él y estuviéramos con Él. Pero los antiguos terminaron tergiversando todo esto y ya se dejaron dominar por el sabbat, a tal sumo grado que ya el día sábado no podían andar 2 pasos. Si se levantaban de la cama no podían ni volverse a acostar o no podían ir ni a la cocina. Tenían que cuidarse, tenían que ayunar, no podían sacar el borrego a pastear, no podían darle de comer a las gallinas, no podían hacer absolutamente nada porque el sábado se convirtió en el dominio total de ellos. Y Dios viene, Jesús viene a quitarles esa tontada. Que Dios no creó el sábado
para las tontadas que ellos inventaron, es que como 660 y pico de normas para cumplir el sábado con mayor perfección. Y resulta que Jesús viene y les explica con este evangelio que porque ellos estaban espigando y se comían la semillita de lo que espigaban. Y comían eso. Y por eso Jesús les llama la atención y les dice, no, así no es, muchachos, están equivocados y tergiversaron la ley de Dios. Mira que David un día sintió hambre y de tanta hambre que sentía, se metió al templo y como había pan allí encima, que era ofrecido para el sacrificio, él decidió comer y comió él y comieron sus hombres. Por eso Dios lo iba a castigar, sabiendo que sintió hambre, sintió sueño, sintió deseos y todas esas cosas que hay de malo en que hayan comido del pan que Dios les va a ofrecer. Para eso era el pan, para que los hombres comieran y no se murieran de hambre. Pero ustedes se apoderaron del sábado y ahora ya nadie puede hacer nada el sábado. No, señor. El hombre es el señor del sábado, el hombre es el dueño del sábado, no el sábado el dueño del hombre. Y eso es lo que hoy día tergiversan los adventistas, que tergiversando la palabra de Dios creen tener la razón cuando están equivocados. Hoy espero que ustedes escuchen este mensaje, que ya el sábado o el sábado ya no es. Dios abolió el día sábado e implantó el día domingo como el día de glorificar a Dios, de ir a misa. Y eso está escrito en Hechos de los Apóstoles. Cuando Dios se les presenta el primer día de la semana, y el primer día de la semana es domingo, y come con ellos, y participa con ellos en la Eucaristía, y ahí es cuando se implanta el domingo. Y luego Pablo lo refuta también, que la partición del pan se hace los domingos en la Eucaristía, en la Santa Misa, y se implantó el domingo y el de sábado completamente desaparecido, ya dejó de regir. Si Jesucristo dio la orden, ya el sábado desaparece y ya no hace parte de lo que venía haciendo en ese pueblo judío. ¿Ustedes entendieron esto, muchachos, tan bonito? Yo espero que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.